Son las 8 de la mañana y 32 minutos, ya estamos en el tiempo de opinión, ya estamos en la tertulia, está buscando una silla en condiciones el maestro Ramón Pi, pero yo creo que lo va a conseguir, porque alguna silla en condiciones sí que queda, así que la mejor, por favor, para el maestro. Don Ramón, muy buenos días. Que no le falte de nada, que está mayor. Muchas gracias por estar con nosotros, don Ramón, elegantísimo, con su camisa y su corbata estupenda. Y mi canesú, eso es. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por aguantarme. Por Dios, vamos, encantado de tenerle aquí. Borja Gutiérrez es alcalde de Brunete, del Partido Popular. ¿Cómo está, alcalde? Pues muy bien, muy bien. Me ha pillado un poquito de atasco. No sé si ha sido culpa de Carmena, porque era la entrada de Madrid, pero bueno, sí. La verdad es que yo creo que era más bien culpa del sol, podía ser hoy. Hoy excuso a Carmena. Culpa del sol. Ah, sí. Bueno, pues está bien. Empezamos a tener el sol y empezamos a echarle la culpa. Y es el sol y tiene la culpa. Si no hay sol, le tiene la culpa la nube. Lluvia, claro, pues, a ver, es que esto es así. Es por excusar a Carmena, que no tiene la mujer claro, culpa de todo. No, algunas cosas sí y otras no. Luego hablaremos de las buenas gentes de Podemos y de lo que están haciendo en Brunete. Alfredo Fernández, letrado. De los buenos, además. Muy buenos días, y que entonces la culpa creo que es de Pedro Sánchez, porque ha quitado el impuesto al sol, entonces es probable que se haya animado a salir. Claro. ¿Qué tal por Pucela? Bien, la verdad que... Todo bien, ¿no? En orden. Lloviendo todos los días, pero en orden. Bueno, pues como en el resto de España. 97% los pantanos de la cuenca del Duero. O sea sí, los de Madrid están por encima del 90 también. Sí, o sea que, bueno, yo creo que eso está bien, ¿no? Tremendamente bien. Eso está bien. Es que se me estaba ocurriendo una maldad, pero no la voy a decir de momento. Tenemos mucha audiencia en Valladolid, me cuentan. Sí. Es cierto que cada vez incluso más, porque a mí siempre, sobre todo además, el hecho de que ayude también la televisión sí, ¿verdad? a vernos hace que mucha gente en el desayuno nos vea por la tele, sí. Pues un abrazo para todos ellos. Alberto Sotillos. Buenos días. Viva Muchísimas España. Gracias por estar con nosotros. Más viva siempre. Se puede decir además viva España últimamente con orgullo incluso. Sí, claro, hombre. Con más todavía. Ahora que tenemos un gobierno de izquierdas, pues yo creo que todavía... Ejemplo en Europa. Y que nada ha vuelto a ganar Roland Garros. Exacto. No es verdad. A pesar de los de Podemos. En las últimas 24 horas, luego vamos con lo que está pasando en Brunete con Podemos, pero en las últimas 24 horas hemos visto un poco lo que puede ser el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Que es un gobierno que, más allá de que se pueda ocupar o no de los problemas reales de la gente de aquí de nuestro país, que son los que a los que se supone que representa, pues va a ser un gobierno muy pendiente de los titulares, de la actualidad y de golpes de efecto, que en definitiva son bastante útiles cuando se trata de ganar votos y de ganar un apoyo que a lo mejor has perdido y tienes que recuperar a marchas forzadas. Ayer, en cuanto se conoció la noticia, a las pocas horas de conocerse la noticia de este barco Aquarius, que estaba con más de 600 migrantes, pues en algún lugar del Mediterráneo, ante la imposibilidad de atracar en puertos italianos por la negativa del ministro de Interior, pues enseguida salió el ofrecimiento del gobierno de Pedro Sánchez, se adelantó a otros gobiernos y precisamente por eso ha recibido el aplauso, la admiración, como decía hace un momento Alberto Sotillos, pues de distintas organizaciones, sobre todo de ONGs, que alaban ese gesto espontáneo y humanitario de Pedro Sánchez y de su nuevo gobierno. Es un asunto muy complejo el de la inmigración y desde luego este tema en concreto tiene su miga porque se puede ver desde muy distintas perspectivas. Pero bueno, entre otras cosas, para eso están las tertulias en la radio y en la tele, para intentar analizarlo. Don Ramón, ¿qué le ha parecido a usted? Hombre, bueno... ¿O qué primera reflexión se le ocurre? A ver, tenía la cabeza en otro sitio en este momento. En este momento. Pero, y es más, no le estaba atendiendo, pecado mortal. Mire, me alegro que me lo diga. Pecado mortal. En este momento no le estaba atendiendo, porque tenía en la cabeza lo que estábamos hablando justo antes de que empezase el programa, que era lo del cardenal Osoro. Sobre esta misma materia. Sí, pero vamos a ver. Aquí hay dos intereses. Aquí de lo que no habla nadie, ni la extrema izquierda, ni el cardenal Osoro, ni nadie, es del por qué se llena un barco de desarrapaos con una mano delante y otra detrás. Eso es un buen punto. ¿De dónde sale esta gente?
¿Y qué responsabilidad tienen los que mandan en los sitios de donde sale esta gente de que se escape? Nadie habla de esto. Y mientras no se hable de esto, de las causas, tendremos barcos llenos de desarrapados a punto de naufragar o de morirse de hambre a bordo. Estoy de acuerdo, don Ramón, pero si se da cuenta, es la misma razón por la cual cuando se habla del aborto, siempre se habla de los derechos de la mujer. Pero no se habla del hijo. No se habla de una vida. Nunca, jamás. Nunca se habla de una vida que acaba de echar a andar. De eso no se habla, entre otras cosas, porque eso no da votos, eso no interesa. En este caso, en el tema de la inmigración, usted lo ha analizado perfectamente, lo ha empezado a analizar perfectamente. De esa cuestión no habla prácticamente nadie, del origen del problema. ¿Se puede estar en contra de la actitud de Malta o de Italia? Hombre, ellos dan un argumento muy potente, ¿eh? Ellos dicen, no vamos, es decir, los que hacen negocio con el tráfico de seres humanos tienen que saber que cuando pongan un barco en la mar, en nuestros puertos no van a entrar. Lo tienen que saber. Porque es la única forma de acabar con el tráfico de seres humanos. Y este argumento a mí me parece que es un argumento bastante potente. Entre otras cosas porque no se atreven, porque serían llamados fascistas y eso por lo menos, no se atreven a decir, miren, señores, nuestra responsabilidad como dirigentes de Malta o de Italia es velar por la seguridad de los malteses o de los italianos. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Por qué no se buscan las responsabilidades de los señores de los países de donde se están escapando estos desventurados? No hablan de esto. Hablan algunos que han dicho, miren ustedes, bastantes problemas tenemos para el buen pasar de los húngaros, como para que encima empiece a entrar gente con el pretexto de que son fugitivos de la guerra, cuando hay de todo. También hay fugitivos de la guerra, pero hay de todo y no hay manera de distinguirlos. Bastantes problemas tenemos nosotros con los húngaros y entonces fascista, tal, nacionalismo, insolidario, tal. No, miren ustedes, estamos enfocando mal el problema, a mi modo de ver. No se va a las causas. Una de las cosas que se podría hacer con una actitud carmenoide o soroide, con esta actitud, se podría mantener esta actitud si se dijera a continuación, aquí vienen, pero el barco queda confiscado. Los que están mandando en el barco no se van a poder ir porque en el momento en el que estén en cielo español, en cielo nacional, un helicóptero impedirá que los dejen al pairo, al pasaje. Claro. Y que se fuguen los que están llevando el barco. Estos señores van a ser juzgados y van a ser investigados y se va a ver quién ha botado el barco y se va tal y vamos a ser implacables con esto. No lo dice nadie. No. Nadie dice una cosa así. Y además nos quedamos con el barco y el barco servirá para chatarra. Bueno, yo estoy de acuerdo en lo que dice Ramón. Aquí yo creo que hay que analizar dos temas que bueno, son distintos, aunque tienen orígenes comunes. Uno es el hecho en sí de que nos encontramos en estos momentos más de 600 personas, entre comillas, a la deriva, ¿no? en el mar y que lógicamente pues es un drama social con más de 100 y pico menores que lógicamente hay que darles un acomodo y que, bueno, pues ante la negativa de Italia, el gobierno español ha decidido que vengan. Bueno, pues a mí, como drama social y demás, y sobre todo en aras a los derechos humanos, yo creo que en ese sentido, lógicamente hay que actuar. Pero es cierto que una cosa es que puntualmente y coyunturalmente se actúe sobre este tema y otro es que no se le trate de buscar soluciones. Uno, efectivamente, puede ser lo que dice don Ramón, que es
oye, vamos a tomar medidas sobre este barco en concreto, porque lógicamente si investigas, al final obtienes resultados. Esto no creo que sea una maraña tan difícil de desentrañar ni desmembrar como para que no se pueda investigar y obtener unas conclusiones fidedignas acerca de quiénes son las mafias que organizan este tipo, o al menos esta en concreto. Y luego hay que tomar medidas en los países de origen. A lo mejor lo que sí que es cierto es que se tiene que abrir no solamente el debate, sino el debate con conclusiones y actuaciones por parte de los países europeos principalmente afectados, y está claro que somos toda la cuenca del Mediterráneo, en este caso en concreto mucho más Italia, Malta y más, Chipre, pero que España también, ya lo vemos, que colateralmente puede verse afectada por este flujo tan masivo de inmigración, tan masivo, y que además, ojo, hay que distinguir una cosa, son los derechos humanos, y otra es que este flujo masivo de inmigración perjudique tanto a los inmigrantes, o emigrantes en este caso, inmigrantes en el país que recibe, como el propio país de recepción, ¿no? Entonces, sí o sí hay que intervenir sobre los países de origen de esta inmigración, y en este caso concreto yo creo que sí que es un drama humano y social, y hay que darles cobijo ante la negativa por parte de Italia de recibirlo, sobre todo porque hay muchos menores y embarazadas, me parece también hay 7 u 8 mujeres embarazadas y que lógicamente necesitan ser atendidas, y que bueno, pues a mí me parece en este caso que sí que está bien que hayamos dado un paso adelante, pero evidentemente tomando medidas sí o sí para que no se vuelva a producir. Alfredo y Alberto. Pues bueno, por no repetirme, porque estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, más o menos, pues mi idea es similar. Lo que sí diré es que el gobierno español, aparte de que en cierta medida, pues yo tengo que reconocer que siento cierto orgullo también, efectivamente, como español, de que España ha tenido un gesto de humanidad en un mundo tan deshumanizado, ¿no? En definitiva, pues bueno, en este sentido hasta los obispos, como hemos dicho antes, han aplaudido la medida, o el propio Papa ha dejado bien claro cuál es su posición al respecto. Entonces yo creo que desde el punto de vista de la caridad, desde el punto de vista de todos estos puntos de vista, se mire como se mire, creo que es una medida para sentirse orgulloso. Otra cosa es que sea una medida suficiente, o sea, si es inteligente o no es inteligente, o si es excesiva o no es excesiva, o si tiene otro tipo de motivaciones. De hecho, a Sánchez la jugada le sale redonda, porque ha hecho el ofrecimiento, internacionalmente va a quedar de maravilla, y parece que técnicamente es imposible que lleguen a España, con lo cual muy probablemente se van a quedar en Italia. Muy probablemente se van a quedar en Italia. Parece que no, ¿eh? Lo último que nos está llegando en estos momentos es que finalmente parece que se dirigen a Valencia en 3 barcos distintos. Porque es que van a acudir otros barcos. Efectivamente, van a intentar ayudar, han llevado ya víveres, han intentado hacer el traslado de las personas que estarían en peores situaciones, y se van a unir otros dos barcos para intentar llegar pues con la mayor cantidad de migrantes posible. Pues si es así, vamos, como digo, la esencia de la idea no me parece mala, con lo cual me parece bien. Pero sí que es verdad que, yo creo que quizá la parte que a mí me gusta menos es la intencionalidad un poco del rédito político de la acción, ¿no? Es decir, no se ha valorado quizá las consecuencias que tiene el hacerlo con tanta ostentación y publicidad sobre el efecto de llamada que puede generar, con el problema que eso no requiere. Ya no me refiero solo a la parte humanitaria respecto a España, sino la cantidad de vidas que se ponen en peligro por incentivar una manera de entrar en Europa que en sí mismo es muy peligrosa, porque no olvidemos que miles de personas mueren siempre tratando el mar Mediterráneo, tratando de llegar a Europa, ¿no? Entonces, incentivar eso pues puede ser peligroso. Y desde luego lo que sí creo también que debería haber hecho Pedro Sánchez, o que me imagino que igual lo ha hecho y no lo sabemos, es forzar nuevamente, en la previsión de que se acerca el periodo estival y por tanto la llegada masiva de refugiados, pues yo creo que habrá que abrir el debate dentro de la Unión Europea para decir, vale, todo esto está muy bien, pero la primera línea de Europa frente a lo que se nos avecina es España, Italia y Grecia. Y bueno, pues habrá que también tomar una serie de medidas que tienen que ver con cómo se financia todo esto, porque es un problema para toda Europa, no es un problema solo de España o de Italia. Eso lo ha mencionado Borrell en unos términos. Borrell ha sido presidente del Parlamento Europeo, es decir, que de los intríngulis políticos de la Unión sabe, tiene experiencia, y en los términos en los que ha hablado son unos términos
comprensibles para los eurócratas. Luego vamos con Borrell, pero antes, Alberto. Sí, no, que habláis de efecto llamada, pero al final es un efecto huida, o sea, por mucho la gente huye, porque cuando te va la vida en ello, fíjate cómo están las cosas, que prefieren meterse en barcos que se hunden, ¿no? Y que te puedes morir en el mar ahogado, como efectivamente está el Mediterráneo ahora mismo, que es el cementerio más grande de indignidad de la Unión Europea. Y decía Ramón de esos barcos, cogerlos, investigarlos. Los barcos ya se han hundido, iban en lanchas de plástico que en las costas de Libia que desaparecieron, de hecho los rescataron del mar. O sea, sacaron a las mujeres embarazadas, a los niños del agua. Precisamente lo hizo esta ONG, francesa, por cierto, porque los barcos de los países europeos no rescataban a esas personas. Es decir, personas ahogándose en el agua, y los barcos, las armadas italianas, griegas, españolas, no los están rescatando. Los están rescatando precisamente estos barcos de ONGs, como pasaba hace poco con ese barco español que estuvieron detenidos. Y ya los capitanes. Sí, pero fíjate cómo al final los países ya se dependen. habían escapado los responsables. Pues igual uno de esos 629 es responsable, pero habrá que buscarlo efectivamente. Pero el barco no queda. Y mientras tanto, pues tienes todas esas personas que están en ese barco a la deriva, no rescatadas por ningún país, sino rescatadas por una ONG. Recalco lo de francesa porque ayer todas las portadas de los diarios franceses ponían en valor el gran gesto de los españoles. Digo, porque tanto hablamos de la marca España, pues fíjate, un pequeño gesto ha supuesto que internacionalmente nuestro país se ponga en primera plana de éxito, de dignidad y de rescate. En concreto se llama SOS Mediterráneo. Sí. Esa es la ONG francesa. Entonces es algo que es algo que no han hecho los países, que tendrían que hacerlo. Efectivamente, tienes que asumirlo, y fíjate, ahí lo que más me provoca asco directamente es la respuesta del ministro italiano, porque efectivamente si tú dices, bueno, yo no los puedo acoger, incluso con esas razones que tú has dado, Ramón, pues no puede ser, porque estamos llenos, porque no tenemos fondos, pues todavía uno puede llegar a entender, dentro de la irracionalidad del discurso, que es por algo. Pero no fue así. Él, cuando se enteró de que el gobierno de España ofrecía el puerto de Italia, puso Victoria, se lo hemos colado a otros. Eso no es una explicación de que estamos llenos, que bastante problema tenemos. No, y Europa ayúdanos. No. Somos los racistas que somos y hemos decidido colarle esto a otra persona, y hemos tenido una victoria, que es que esto que nos tocaba por obligación, porque por obligación, eso que hablamos de la responsabilidad europea, bueno, pues quien tiene el barco cerca tiene la obligación humanitaria de ayudarlo, no lo hicieron. Por lo tanto, una dejación de funciones que el gobierno de España ha asumido con una dignidad y una oportunidad obvia, pero claro, tampoco quiere decir que le vamos a achacar a Pedro Sánchez, que se lo han puesto muy fácil y lo ha aprovechado, y a Fortuna, pues mira, pues bienvenido sea que empecemos a ser vistos en Europa y en el mundo como un país que ayuda y que salva la vida de 630 personas, que no por la Gürtel, que quiero decir, pues creo que nos cuesta más dinero la corrupción que ayudar a 629 personas, por cierto, que todas las comunidades ya se han ofrecido. Pero no hay que repartirlo. O sea, que Alberto, que no tienes que salir en defensa de la decisión del gobierno, porque ni siquiera estos señores... Yo he hablado de... ni siquiera un señor que acaba de ser desalojado, cuyo partido acaba de ser desalojado del poder que no por hacía, una coalición de perdedores, se mete con ese gobierno, o sea, por este asunto. Sí, pero cuando estuvieron no lo hacían, ¿eh? Cuando estaban en el gobierno no hacían estas cosas. No, hombre, no, pero tampoco. Es que esto es obvio. Esto que no es tan obvio, porque estamos diciendo que es que hay que buscar esto no puede ser sostenido en el tiempo, claro que no puede ser sostenido en el tiempo, pero tampoco podemos permitir. Este caso es especialmente sensible y dramático. No ha habido, que yo sepa, esto de 600 personas en una ante la negativa del gobierno de Italia a recibirla. No, es que no ha habido. Esto es algo habitual. No, negativas del gobierno italiano o maltés a recibirlo, no. Capitanes españoles de un barco estuvieron detenidos. Sí, pero eso no fue, precisamente. Pero eso no tiene que ver con el gobierno español. Eso tiene que ver con el gobierno griego. Claro, pero dices es que el gobierno español no actuaba en esto, ¿no? Es que el gobierno español no ha tenido la oportunidad. Es un barco de ONG. Sí, pero que no ha tenido. Rescata a personas porque no la rescatan los países que tienen que rescatarla. Pero que en este caso no era el gobierno español el que tenía que dar el paso adelante. Si Mariano Rajoy decía dejación de sus funciones respecto a los españoles, pues cómo va a haber respeto, ¿no? Sí, estaba muy ocupado, es verdad. Yo hoy recomiendo el análisis que hace Carlos Esteban en Gaceta.es. Ha titulado su artículo "Consecuencias para España del cierre de las costas de Italia a inmigrantes", y desde luego es un análisis sereno, profundo y riguroso de una cuestión que es bastante compleja y que yo creo sinceramente que habría que huir
de explicaciones oportunistas o sentimentaloides. Es decir, que hay que atender a gente que está en peligro de muerte es evidente. Hasta ahí yo creo que llegamos todos o casi todos, salvo que uno no pertenezca a la especie humana o tenga algún trastorno. Pero más allá de eso, que insisto, es lo normal y lo que indica el sentido común, lo que hay que buscar son las causas que están detrás de estos fenómenos. Y cuando además hay constancia de que estamos hablando de la acción de mafias perfectamente organizadas, perfectamente financiadas, con nombres propios que todos conocemos. Uno de ellos lo apuntaba antes don Ramón Pi, que es el del personaje este siniestro Soros, uno de los padres del mundialismo y de algunas de las barbaridades que están ocurriendo en Europa y en el mundo occidental. Pues hay que profundizar para llegar hasta ahí, más que nada por intentar buscar soluciones a medio y a largo plazo. La solución no es atender o no atender a unas personas que están ahogándose en el Mediterráneo. Yo creo que eso es de puro sentido común, que hay que atenderlas. Pero pues lo que hay que intentar... intentar... ha negado Italia, ¿eh? Bueno, pues a eso. Pues mal. Pero evidentemente, más allá de eso, que puede ser una cosa, como ya digo, muy demasiado evidente, a lo que hay que tender es a evitar que esto siga ocurriendo, y para evitar que siga ocurriendo hay que ir a la raíz de la cuestión. Eso, ¿por qué ocurre? Porque hay gente que lo está pasando tan mal que si está en un campo de refugiados de mala manera, está mejor de lo que estaba antes de escaparse. Pues hombre, porque claro, si se les dice que lo vais a pasar muy mal, sí, usted no sabe lo que es pasarlo mal. Es que claro. Eso lo decía un embajador de Marruecos en Madrid, decía: van a seguir viniendo marroquíes a España y saltando la verja, y ya pueden poner ustedes la verja alta, que van a seguir llegando marroquíes a España. Miren ustedes, un marroquí parado en España está mejor que trabajando en Marruecos. ¿Comprenden ustedes? Cuando comprendan ustedes, entenderán por qué seguirán llegando marroquíes a España. De hecho, hoy también entre informa. otras cosas, porque gracias a la televisión, cosa que no pasaba hace 50 años o 60, pero gracias a la televisión se hacen una idea, un poco de Walt Disney, pero se hacen una idea de que en el otro lado del estrecho está el cielo. Sí, claro. De hecho, hoy Gaceta.es también informa de que hay cerca de 250.000 marroquíes que están en España en situación ilegal como consecuencia de la crisis y también el repunte de la llegada de pateras desde el año 2016. Esto lo han podido confirmar ya fuentes tanto marroquíes como españolas. Esta cifra supone la tercera parte de los 770.000 marroquíes registrados legalmente a finales de diciembre pasado. Es decir, la suma de todos ellos eleva el volumen total a más de 1 millón, pero hay 250.000 que están en situación irregular, que no han regularizado esa situación. Pero luego en cambio tenemos media España, o más, el 70% de la España despoblada. No sé, igual podríamos unir las dos cosas y solucionarnos los dos problemas de una manera perfecta. Y eso es fácil de hacer. Pues no lo sé, pero vamos, no desde la presidencia del gobierno se debería poder conseguir. Habría que obligar a determinados núcleos de población a vivir en un sitio, a estar confinados en un sitio, porque la gente en cuanto eso va contra el derecho elemental, el elemental derecho humano de que, salvo que la autoridad te condene por algo que has hecho mal, la gente tiene que tener libertad de movimiento. La derecha está muy obstinada en obligar a la gente a hacer cosas. Que todo eres tú el que quiere llevar al medio rural. Es todo lo contrario. El principio de Estado director. Se les ofrece la oportunidad. Es decir, usted en el mundo, la gente en el mundo va a tener usted la oportunidad. Se amontona en las costas y al lado de en las riberas de los ríos. Es una cuestión, fíjese, menos mal que un socialista se lo va a poder explicar, que es una cuestión de oferta-demanda y de oportunidad de mercado. Muy bien, eso lo va a regular muy bien, ya ustedes lo descubrirán dentro de un tiempo. Cuando se ofrece unas características, unas condiciones que compiten con la costa, pues pueden ser a lo mejor queridas y ofrecidas de tal manera que esas personas vayan hacia allá. Entonces, ¿qué es lo que hay que ofrecer? Convenientemente engañados. No, hay que ofrecer una oportunidad lo suficientemente importante y ventajosa como para que merezca la pena el coste que puede tener de ir a un pueblo despoblado. Entonces yo creo que ahí sí que podemos invertir. Es decir, ¿quién quiere irse? Pero vamos, que ya lo hicieron hace tiempo. Vale, y cuando digan que no, ¿qué hacemos? Que ya se hizo hace tiempo, que la repoblación en la Reconquista
Quiero decir que la gente que iba a las zonas complicadas no iba motivada. Ahora no se pongan a responder. Va a tener una tierra para cultivar, una casa donde vivir. Hacer una pequeña pausa para la publicidad. Después de la pausa de la publicidad continuamos hablando. Y si podemos de uno en uno, todavía muchísimo mejor. Me interrumpen. Es que no hacemos una provocar. Claro. Todos saben que los marroquíes son agricultores. Son las 9 de la mañana y 1 minuto. Estamos en la tertulia con el maestro Ramón Pi, Borja Gutiérrez, Alberto Sotillos y Alfredo Fernández. Estamos analizando la que es sin duda una de las noticias del día. Parece que ya sí se confirma que viene hacia España ese buque Aquarius, acompañado por otros 2 barcos. En total van a venir 500 de esos 600 y pico inmigrantes, 120 y tantos se van a quedar en Italia y 500 vienen definitivamente a Valencia o a Mallorca. Finalmente parece que Valencia va a ser el destino de esos barcos. Hay una parte del artículo que antes les decía de Carlos Esteban hoy en Gaceta.es que yo creo que sitúa bastante bien uno de los motivos de la polémica que tiene toda esta cuestión. Él dice textualmente, leo, no es tan difícil de entender, en realidad es sencillísimo, hasta un niño pequeño lo comprendería sin problemas, si les rechazan en Italia y les acogen en España, vendrán a España. Y siempre habrá razones humanitarias para hacerlo. Cada vez más porque los incentivos funcionan y en África no están incomunicados. Cerrada la puerta italiana, queda la española con un presidente además propicio. Claro, una de las cuestiones que tiene actuar sin medir las consecuencias y sin mirar con lupa las causas y el origen, es decir, moverse en definitiva, como yo les decía al principio, pues a golpe de efecto de opinión pública y no con la responsabilidad que debe presidir cualquier acción de un gobernante, pues ya digo que puede tener consecuencias negativas para todos. Y yo creo que esto es lo que está ocurriendo con esta cuestión. Vestir de sentimentalismo y llevar al plano de las emociones una cuestión que es básicamente un tema serio que necesita de un análisis sosegado y de unos medios económicos para poder precisamente hacer frente a esa situación, yo eso lo califico de irresponsable. Yo lo que creo es que aquí lo que hace falta es tener una política europea común. No solamente con esto, lo hablábamos en la publicidad, yo he vivido muchísimos episodios de penalizaciones a España en el control de los contaminantes, por ejemplo en el caso de las partículas, porque se ponían los límites de medición de partículas al nivel de Suecia, de un tipo de Suecia que decía, es que tal, pero es que España tiene una casuística distinta, porque aquí tenemos una cosa que se llama intrusiones saharianas de polvo que ocurren en verano y que lógicamente estamos pagando muchas sanciones porque nosotros sí tenemos otro nivel de partículas. Bueno, pues eso, que se llama principio de desprecio hacia la política de cada país o hacia las circunstancias geográficas de cada país, bueno, pues ese principio es el mismo que tenemos que tener con esto. Hay unos países de la cuenca del Mediterráneo que, lógicamente, por proximidad, estamos más expuestos a que nos venga la inmigración en unas condiciones, como ya vemos, lamentables, porque bueno, con un riesgo para su integridad física y que lógicamente, por el principio de solidaridad, tenemos y debemos atender. Eso es indiscutible. Y ahora sí que entre todos los países de Europa tenemos que ponernos manos a la obra. Hace poquito intentaban entrar 300 marroquíes por la frontera de Ceuta, por la valla. Tenemos la Guardia Civil que tenemos, lógicamente, y bastante hacen en Ceuta y en Melilla también, y necesitamos más efectivos, necesitamos más dinero para controlar esto y, sobre todo, una mayor ser más incisivos en los gobiernos de los países de origen, lo que hemos dicho al principio, porque lógicamente esto sucede por algo. Por mucho que puedan ver en la televisión que en España el Real Madrid gana la Copa Europa y que todos son Cristiano Ronaldo y que se gana 10 millones de euros simplemente por una patada a un balón, bueno, pues por mucho que puedan ver en los países de origen de estos señores esto, es cierto que hay otra realidad y es indispensable tratarlo también en el país de origen. Hasta que no hagamos eso, pues nos vamos a encontrar, estoy completamente de acuerdo con el artículo, nos vamos a seguir encontrando episodios de este calado, de este calibre, debates y luego pues efectivamente pues al final jugando con los principios de solidaridad de cada país. Pero aquí hay una cosa rigurosa e indiscutible. Los países que estamos más cercanos, mira, me decía el presidente de Ceuta, el señor Imbroda, por poner un ejemplo,
cuando estuve hace poco por allí, de Ceuta de Melilla, perdón, cuando estuve hace poco por allí, que entre Melilla es el, como parte de España, es la ciudad del mundo con una mayor diferencia de renta per cápita con el país limítrofe. Porque claro, es España con Marruecos. No hay otra circunstancia igual que se produzca en el mundo. Pues lógicamente hay una tendencia a que, si no se controla desde Marruecos y no se puede controlar y ayudar a ese control por parte de la Unión Europea, porque España tiene los medios que tiene también, lógicamente, hay esa tendencia para que, pues haya esas incursiones como las hay, con el peligro primero para el riesgo de vida de los inmigrantes que tratan de cruzar la valla, y luego, lógicamente, para la sobresaturación que pueda ocurrir en la ciudad de Melilla. Porque, entre otras cosas, por poner un ejemplo muy claro, para que la gente sepa que las circunstancias hay que conocerlas, porque hablar sobre el papel es muy sencillo. En Melilla hay un solo hospital. Las embarazadas, como mucho, tengan o no tengan cesárea, pueden estar un día en el hospital, porque está saturado. Porque viene gente, porque hay muchísima gente, más de lo que se concibe en la ciudad de Melilla. Se trató de hacer un hospital en la época del señor Zapatero, se quedaría en el plan E o en el plan J, pero bueno, eso es otro cantar. Pero esa es la realidad. Entonces, o empezamos a controlar y a tener claro, pero primero por la forma de vida y por el propio bienestar de los inmigrantes, que creen que entrando a España van a encontrar un futuro mejor en muchísimos casos, y luego lo que encuentran son, en muchos casos, muerte, delincuencia, pobreza, y no encuentran ese status quo con el que pretenden, ¿no? O con el que llegaron, ¿no? Venga, vamos con Alfredo, Alberto, don Ramón, y cambiamos. Pues mira, paradójicamente, aunque Estados Unidos tiene fama de ser un país muy agresivo con la inmigración, y que Trump quería hacer un muro y todo este tipo de cosas, anualmente se nacionalizan norteamericanos un millón de extranjeros. O sea, un millón de extranjeros, en su 75% aproximadamente suelen ser asiáticos o latinoamericanos de países pobres. O sea, el 75%, o sea, no es que digamos que son alemanes, son españoles, no. El 75% vienen de países pobres. Asimilan un millón de nuevos residentes. Europa en su conjunto, Unión Europea en su conjunto, que somos 100 millones de habitantes más que Estados Unidos, o sea, somos 100 millones más que Estados Unidos, asumimos 4 millones. O sea, 1 millón frente a 4 millones. Entonces, el porcentaje es tan terrible que el problema de Estados Unidos, siendo un país con el potencial de atracción que tiene respecto a prácticamente todos la gente humilde, si piensa cuál es el país, por así decir, referencia, porque es el que ve en la televisión y estas cosas, Estados Unidos. Bueno, pues nuestro problema es 4 veces superior al problema que tienen en Estados Unidos. ¿Qué se puede hacer? Pues es que yo creo que no se puede hacer nada. O sea, sinceramente, porque decimos, hay que trabajar en los países de origen, ¿vale? Y en el país de origen, ¿qué es lo que ibas a hacer? O sea, ¿qué vas a hacer a una persona que tiene 2 hijos y no tiene absolutamente nada que darles de comer? O bueno, si tiene algo... Actuar sobre los gobiernos de esos lugares. Claro, sí, pero ¿qué vas a...? ¿Hay alguna razón curiosa por la que esto no funciona? Estaba viendo yo ayer, a propósito de esto, dándole vueltas al caletre, y estaba viendo lo que está pasando con el muro que se está haciendo en la frontera entre Estados Unidos y México. No hay ninguna mención, cero mención a la responsabilidad del gobierno mexicano para que los mexicanos vivan mejor de lo que viven en México. 0 menciones. Y sobre Marruecos, y en cambio hay bastantes menciones y asimilaciones al muro de Berlín. Pero claro, yo pensaba, ¿cómo es posible que pretenda alguien, que una persona normal, que tampoco es un genio como yo, pero normal, con una inteligencia media, me trague un intento de comparación entre el muro de Berlín y el muro
de la frontera entre Estados Unidos y México, si se han hecho por razones diametralmente opuestas. Los alemanes era para que los de Alemania Oriental no se fugaran, y en Estados Unidos el muro lo hacen para que no entren, y era para que no salieran. Es decir, no se pueden comparar, de ninguna de las maneras se pueden comparar. Pues hay gente que en otras materias pues parece que discurre bien y los asimila, un muro y otro muro, solo porque se parecen, porque son muros fronterizos. Hombre, por el amor de Dios, pero ¿cómo es posible esto? Pues es posible gracias a que la especie humana en este tiempo que nos ha tocado vivir y disfrutar, por lo que se mueve es por impactos emocionales y por imágenes. Y punto. Don Alberto. Hay una cuestión de desigualdad. Yo no creo que sea una respuesta sentimentaloide, lo de Pedro Sánchez. Bueno, puede ser incluso de oportunidad política, pero al final lo que está haciendo es cumplir la ley. No, pero o sea, está usando los sentimientos. Sí, bueno, sí, pero, está muy bien. Sí, pero es una obligación. Es decir, los Estados miembros tienen la obligación de acoger. Es decir, es que es irremediable. Es la dejación de funciones que ha hecho Italia y Malta, pues la que ha hecho Pedro Sánchez a favor. Ya. O sea, no es que, le podemos decir mil cosas, pero luego al final la ley te ampara y te obliga a que lo hagas. Y habrá sanciones como, bueno, esas sanciones que ponen en la Unión Europea, que son muy parecidas a las que ponen el gobierno de España. 3 días sin comer. Sí, que son parecidas a las que ponen por algunos caos de las peajes de autopistas del gobierno de España, hasta hace no muy poco. Sí, igualito el caos. Entonces, hay una clave que es de los países de origen, pero es que hay una desigualdad que es insalvable. O sea, México está mucho mejor que el 99% de los países de origen de este barco. Sin duda, ninguna. Pero claro, por comparación con los Estados Unidos, es decir, ¿quién no querría pasar el muro? Por cierto, que da igual poner un muro o 7, al final la gente va a conseguir llegar, o sea que es un gasto innecesario que está ahí. Pero claro, cuando se produce una desigualdad tan grande y tan cerca, no hay una posibilidad total de evitar que ocurra. Lo que tienes que hacer es un desarrollo progresivo y mientras tanto ir cubriéndolo, pero es que en el frente que tenemos aquí en Europa es pobreza, refugiados de guerra y una inmigración, la normal, quiero decir, la del proceso. O sea, que sumamos 3 tipos de inmigración. Bueno, pues tenemos que resolver de una manera muy normal porque en la medida de lo posible, quiero decir, va a ocurrir sí o sí. Van a entrar por Italia, van a entrar por Grecia o van a entrar por donde sea, porque yo entraría. Yo, si fuera cualquiera de esos países saharianos y viera que mi situación es tan nefasta como para que me mereciera la pena ir en una lancha neumática de mierda a cruzar el Mediterráneo, vamos, tendría clarísimo que me da igual que Italia cierre las puertas, que me da igual que Grecia cierre, acabaría entrando. Entonces, como es obvio que va a ocurrir, porque la diferencia, la desigualdad con África se va a mantener siempre, desgraciadamente, pues más vale que asumamos que eso va a ocurrir y que por lo tanto tenemos que tener planes de recepción de gente y de generación de riqueza poco a poco en los países de origen, pero asumiéndolo, es decir, que hay que invertir una parte de nuestro beneficio en eso, que nos toca, que no es que nos roba, como esto de que nos roban los trabajos. Pues mira, si un señor que viene, que no habla tu idioma, que acaba de cruzar el Mediterráneo en barco, que no tiene para comer, que no sabe nada, te roba el trabajo, joder, igual es que vales poco tú. Entonces hay que tener la capacidad mental de asumir que va a ocurrir. Entonces preparemos presupuestos para eso. Ya está, sin ningún estrés, porque es que va a ser así hoy, mañana y siempre. ¿Está? Dice hoy en el periódico El Mundo... Yo estoy bastante de acuerdo con esto. El compañero Pablo Suances dice un par de cosas con las que también seguramente podemos coincidir. La cuestión migratoria identitaria, dice, es el gran debate en Europa y lo va a ser el próximo lustro. Es el que ha tumbado y aupado gobiernos y parlamentos en Alemania, Francia, Holanda, Polonia, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Austria, Eslovenia, Suecia o Dinamarca. Es la cuestión que marca la agenda y que ha desplazado el eje del centro político varios puntos a la derecha. No es baladí, no se puede arreglar con gestos, por bien intencionados que sean, ni sin un plan muy detallado, como ha podido aprender, por ejemplo, Angela Merkel, dice él. Europa estaba y está atascada en el caso del Aquarius, pero sobre todo en la cuestión fronteriza de solidaridad y en la reforma del reglamento y el sistema de Dublín, que sirve para determinar qué Estado miembro, entre otras cosas, es responsable del examen y la aceptación de solicitud de protección internacional.
Los jefes de Estado y de Gobierno debían tomar una decisión importante el próximo día 28, pero el debate está muerto, según ha confesado Theo Franken, que es el secretario de Estado belga de Interior. Es decir, que soluciones concretas a problemas que son bastante claros parece que no hay. Por eso decía yo, puedes tener razón, Alberto, en que se está cumpliendo la ley al acoger a personas que se están muriendo en el Mediterráneo, efectivamente. Pero insisto, que creo que con eso me parece que no es suficiente y que eso consigue más que nada un efecto propagandístico, un efecto de imagen pública, pero no soluciona el problema. No, la propaganda que vivimos pero mejor, es igual, punto. pero es igual. Vamos a ver. Yo entiendo esto que usted dice, lo entiendo perfectamente bien y además me parece que está muy puesto en razón. Pero no debería servir para descalificar el gesto, porque el gesto, lo malo es que el gesto lo hagan quienes disponen de medios y quienes tienen la obligación de plantearse el resolver las causas que han motivado este gesto. Lo digo porque en la atención a los más pobres de entre los pobres destacó la Madre Teresa de Calcuta, y había gente y movimientos que pretendían descalificarla diciendo que el problema era que cuidaba moribundos y enfermos y leprosos, pero que con esto no iba a arreglar la pobreza de la India ni tal, y que al no meterse, que solo con gestos no se resolvía el problema. Pues es verdad, lo que pasa es que decía la Madre Teresa, que no tenía ninguna obligación de ir a las causas y de remediar nada, sino que simplemente gastaba su vida en la atención a los que nadie quería atender, pues replicaba a esto, a la descalificación por gestos, por hacer un gesto, diciendo: si cada vecino de una gran ciudad barriese la entrada de su casa, la ciudad estaría más limpia. De manera que déjenme barrer por lo menos la puerta de mi casa. Es decir, que yo estoy muy de acuerdo con usted, pero que eso no sirva para descalificar del gesto. Porque si descalificamos el gesto, estos 600 se mueren ahogados. No, pero no es claro. Que descalifique el gesto. Lo que descalifico es lo que hay detrás yo no del digo gesto. que lo haga usted. Ya, digo pero lo que aclaro esto... para que quede. Yo Claro. estoy de acuerdo con la reflexión, pero una cosa es el gesto en puridad, digamos, y otra cosa es la intención que hay detrás del gesto. Eso yo no me meto. Ya, pero es que, quiero decir, estamos hablando de gente a la que es muy fácil conocer, porque tienen un pasado y sobre todo porque es fácil adivinar hacia dónde va todo esto. Todo esto lo que pretende es un efecto que tiene unas consecuencias políticas. Esto es evidente y no verlo así me parece que es un ejercicio de ingenuidad. Vamos a ver, ¿qué autoridad moral tiene un señor que lo que dice es que hay que cuidar a estas personas porque son de la estirpe humana, cuando está proponiendo y implementando una ley de aborto? Pues no tiene ninguna autoridad moral. Y sobre todo, me puede hablar de muchas cosas, menos de esta, de que eso lo hace porque pertenecen a la especie humana. Hombre, y sobre todo, ¿por qué no? Bromas no, hombre. ¿Por qué nunca hablan de lo que va a pasar con esas personas después de ser atendidas en un primer momento? ¿Por qué de eso no habla nadie? Bueno, si O sea, en un primer momento... acogida, Sí, ya. si las comunidades autónomas la acogen, si es que además... ¿Y después qué? Hay que tener en cuenta que, O sea, que ya teníamos, o sea, que las comunidades autónomas ya habían preparado estos espacios porque por esas cifras que nos dieron de acogida de refugiados anteriormente que nunca se cumplieron porque nunca llegaban a España, no se sabe muy bien por qué, pero no llegaban, entonces los ayuntamientos ya habían preparado esos espacios, por lo tanto ya los tienen, son espacios de acogida y de integración. Entonces, vendrán, se les atenderá y probablemente tendrán una vida... Porque no es verdad, porque precisamente lo que hubo con el tema de los refugiados fue de demasiada demagogia. ¿Y por qué no llegaban nunca? Bueno,
pero la Federación Española de Municipios, en disonancia completa con el gobierno de la nación en su momento, el gobierno del Partido Popular, lanzó una serie de medidas para aquellos ayuntamientos que se quisieran acoger. No se acogió ni el 5% de los ayuntamientos de España. ¿Por qué? Pues porque te decían, tiene que destinar ustedes viviendas, tiene que destinar... Entonces, al final no hay esos medios en los 8.000, lo pueden tener dos ciudades o tres ciudades, sí. Pero no se hizo de manera unísona. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista, que lidera la Federación Española, quiso pues poner una pica en Flandes, y entonces no se hizo de manera coordinada. O sea, el hecho de que los ayuntamientos estén preparados para la recepción de refugiados es mentira, literalmente. Lo estará, que lo dudo mucho, salvo la sábana que tiene puesta en el ayuntamiento, por ahora no, porque lo están rehabilitando. El Ayuntamiento de Madrid. Es que te digo porque he estado en esa comisión, estoy presente en la comisión de la Federación Española de Municipios de Cohesión Social. Que hay muchos y sé que hay del Partido Popular que del Partido Popular que no es verdad, que soy el vicepresidente de la comisión, y te aseguro que no hay ningún tipo de regla establecida. ¿Cuántas viviendas hay? Hay una disonancia completa. Oye, es un alcalde socialista. En Valladolid había tres viviendas para acoger refugiados, entregaron las 3 viviendas, fueron después, 2-3 días después, a hacerse la foto y se habían pirado. Claro. Es un hecho real. ¿Sabes lo que ha pasado, por ejemplo, se habían ido con el tema Alfredo? Que no tenía un primo no sé dónde, otro no sé qué, y se habían ido yo hablo con conocimiento de causa. Brunete destinaba dos viviendas para esto, puesto que había ese mare magnum, ese galimatías entre las coordinaciones de administraciones, que todavía no se sabe ni tal siquiera cómo se iba a proponer, y por supuesto no ha habido refugiados como tal. Lo que hicimos con esas 2 viviendas es destinarlas a Cruz Roja, que son los que están estableciendo realmente una política de refugiados en España, y traen refugiados además principalmente políticos de los regímenes totalitarios como Venezuela. Una pequeña pausa, 9:22, y continuamos enseguida en la tertulia, hoy con Ramón Pi, con Borja Gutiérrez, Alberto Sotillos y Alfredo Fernández. Son las 9 de la mañana y 28 minutos. Bueno, se va a seguir hablando naturalmente de este asunto de la inmigración, lo iremos contando naturalmente, cualquier novedad que haya en relación con ese hecho, con esa noticia. Pero yo le quería preguntar un poco al alcalde de Brunete, a don Borja Gutiérrez, porque me ha llegado que el grupo de Ganar Brunete se llaman, ¿no? Sí. Que son los podemoides de allí. Exacto. Bueno, pues le van a denunciar, si no lo han hecho ya, a la Fiscalía de Menores por haber anunciado los actos de homenaje a la bandera de España. Sí, pero ¿qué tiene de malo? Bueno, cosas inconcebibles. Bueno, dicen ahora, se están echando un poco para atrás y dicen que no, que era simplemente una declaración de intenciones, lo de la Fiscalía de Menores. Pero sí, un poco para que se pongan en situación nuestros oyentes, el sábado hicimos un homenaje a la bandera, a las víctimas, por cierto, a las víctimas del terrorismo y a los caídos por España. Un acto precioso en el que desfilaron más de 200 cuerpos y fuerzas de seguridad. Asistieron muchos brunetenses, repartimos más de 1000 banderas de España. Creo que es necesario, creo que es conveniente, y además creo que es de bien nacidos honrar a tu patria. Dicho esto, lo que hicimos fue simplemente comunicar al pueblo de Brunete que este acto iba a producirse, lógicamente, para que la gente pueda estar informada, puesto que además iba a ser a la Plaza Mayor. La comunicación era tan gravosa como una bandera de España y un titular que ponía homenaje a la bandera, a las víctimas del terrorismo, a los caídos por España, debajo la bandera de España, y luego el lugar y la hora, nada más. Esos carteles, eso se distribuyó por todo el pueblo en carteles, y entre otros se puso los tablones de anuncio de los colegios públicos, pero en los tablones que están fuera del colegio, es decir, los que están en la valla. Bueno, pues ¿cuál fue? Y aunque estuviera... Bueno, vale, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Poner una bandera de España. Pues efectivamente. Y un homenaje a las víctimas del terrorismo. Esto nos da un poco de situación de lo enferma que está una parte de la sociedad española, y sobre todo de los sectarios y el odio que destilan esa parte de la sociedad española, que a mi juicio considero que está enferma. Y lo digo ¿por qué? Y lo digo alto y claro, porque mire usted, que ustedes comparen el acto de homenaje a una bandera, que es honrar, creo que todo niño debe nacer conociendo y crecer conociendo que su patria, su bandera, su origen, más de 500 años de historia, la nación más antigua del mundo, es decir, algo que es indispensable y que cualquier otro país estaría hiper orgulloso. Pues resulta que los podemitas de mi municipio, pero vamos, lo podemos extrapolar a cualquier otro, porque estos son todos cortados por el mismo patrón, lo que dicen es que hago un acto de apología de la bandera, que me van a denunciar a la Fiscalía de Menores porque lo comparan además con los lazos amarillos. Bueno, pues, y las cruces amarillas. Pues bien, a mí eso me incentiva.
Me incentiva... Perdone, que lo han comparado con los lazos amarillos. Sí. ¿Pero Públicamente, en además. serio? Vamos, tan en serio como que tengo las pruebas y el La público tiene amarillo. sí, claro, el Walda, ¿no? Que le llaman. Bueno, pues la realidad es que eso, lejos de amedrentarme, lejos de utilizar ese sectarismo y totalitarismo ideológico y esa suficiencia verbal amparada normalmente en insultos, porque a mí me han llamado despreciable por utilizar a los niños, bueno, en fin, una serie de calificativos que bueno, pues a mí la verdad es que me importan bastante poco. Es más, es todo lo contrario, y se lo digo para que sigan, porque a mí eso pues me motiva a continuar, porque eso quiere decir que lo estamos haciendo bien. Quiere decir que si a estos señores les molesta, como les molesta su patria, su bandera, reniegan de ella, es el momento en el que los que sí estamos orgullosos y que somos muchos, tenemos que hablar por esa población que no puede hablar y que nosotros como políticos somos sus altavoces. Así que señores podemitas, señores trigomitas, o como se quieran llamar con todas sus fórmulas de tal, bienvenidos a España. Esto es lo que lo que van a esperar o lo que van a ver si vienen a Brunete. Honrar a nuestra bandera, honrar a nuestra patria y honrar a nuestro país. Oiga, le veo tan firme en sus convicciones que igual es usted la solución para el partido a nivel nacional en el Congreso. Está hilando usted de manera... Estoy hilando, pero tendenciosa, lo sabe bien. No, yo creo que cualquier oyente que esté escuchando la tertulia estará diciendo, oiga, pues este señor del Partido Popular, el caso es que a mí me gustaría incluso para empresas mayores. El día 20 y 21 de julio está convocado ese congreso. Ha pedido Mariano Rajoy una renovación y puesta a punto y un debate de altura. No sé exactamente cuando dice Mariano Rajoy un debate de altura. Lidera Albiol. A lo que se refiere, no, o él mismo, que está por encima de a Pedro Sánchez, o a sí mismo. Claro, porque él está en el 1,90, recordemos. Vamos a escuchar, si te parece, Joaquín Fernández, al expresidente del gobierno ya, con esas palabras que pronunciaba en el día de ayer. Estamos arrancando un proceso de renovación y de puesta a punto de nuestro partido. No se trata solo de escoger un nuevo presidente, que es el cometido formal que tenemos por delante, se trata también de plasmar, a través de esa elección, nuestro renovado compromiso de servicio hacia los españoles. Vamos a elegir a la persona que nos va a representar a todos, la persona que estará en la vanguardia de la defensa de nuestras ideas. Bueno, tampoco se va a parecer a Aznar en el tema de la designación de sucesores. Aznar lo puso a él a dedo, él no va a hacer lo mismo. No tengo ni sucesores ni delfines. No podría hacer distingos entre unos y otros porque todos y cada uno de vosotros habéis trabajado mano a mano conmigo estos años. En todos he encontrado una lealtad inquebrantable más allá de lo que legítimamente podría esperar. A nadie podría distinguir con una preferencia porque sería cometer una enorme injusticia con todos los demás y no estoy dispuesto a hacerlo. Bueno, parece que lo que quiere el Partido Popular, la dirección del partido, es que a este Congreso de julio llegue tan solo un candidato, de modo que la votación definitiva sirva para visualizar unidad en torno a un nuevo líder y no de división entre opciones antagónicas para evitar guerras internas. Eso es muy propio de esta mentalidad, sí. Que iba a decir infectado, vamos a ver, que ha impregnado a los partidos políticos desde la Constitución. Que es, hay que dar la impresión de que estamos todos alrededor del líder. Pero hombre, para elegir al líder... Es que no hay líder ahora mismo. Habrá que manifestar las diferencias de planteamientos, y una vez que la mayoría haya elegido al que tiene que dirigir, entonces se organiza un acto para que todo el mundo se ponga alrededor del líder. No, pues no. Pues bueno, pues es que estamos en lo mismo. Lo que está diciendo don Ramón Pi es de una lógica tan aplastante que lo que ofende la inteligencia es cómo es posible que dentro de los partidos no lo vean así. No, sí, lo ven. Lo que pasa es que lo ven de verdad? No se fían de que después del rifirrafe se rescate o se produzca la unidad de todos alrededor del elegido. Oiga, no se fían de eso. Hace un par de días creo que salió Bauzá
y debió insinuar, yo no lo escuché exactamente, pero debió insinuar algo así, como que él, bueno, pues que en un momento determinado, bueno, ya lo están insultando. Fue el que marcó más distancia respecto de Rajoy, porque habló, aunque vagamente, de una influencia liberal en su candidatura. Bueno, pues... Y entonces, claro, ya como Rajoy dijo que aquí no hay liberales, ni hay conservadores, ni hay socialdemócratas, aquí hay el Partido Popular, los echaba, que se busquen otro partido, decía. Es que no entiendo qué miedo hay, le pregunto a don Borja, a ver si él es capaz de responderme, ¿qué miedo hay a la democracia interna? O sea, ¿por qué tienen que llamar guerra interna? Guerra, ¿por qué guerra? Simplemente al hecho de que haya varias personas que se presenten, que pueden ser amigos, compañeros, compartir las cosas fundamentales, pero luego tener distintas sensibilidades, como usted, alcalde, ha reconocido que hay entre el electorado del Partido Popular. Así es. Bueno, yo no sé quién ha llamado guerra interna, también hay que ver un poco quién realiza las manifestaciones. Yo no podría tener la certeza de que haya sido alguien de dentro del partido. Lo que sí es verdad es que yo tengo una forma de pensar, es conveniente, es bueno, además a mí me gusta, por ejemplo, que Bauzá haya querido, pues, por lo menos recordar al liberalismo dentro del partido, que fue una de las concepciones naturales y además una ideología política que debe estar representada dentro del Partido Popular. Porque además así lo ha demostrado y lo demuestra en muchas comunidades autónomas, como es el caso de Madrid, bajando impuestos, por ejemplo, el liberalismo económico. Pero yo soy partidario de que haya multitud de propuestas, ¿no? Y de si son candidatos, pues bueno, porque además es muy fácil ahora presentarse a candidato dentro del Partido Popular, porque necesita solo 100 avales. 100 avales es relativamente sencillo y lo podría hacer cualquiera, un alcalde de un pueblo, un presidente, lo que fuera, con 100 avales. Luego, esa apertura ya se ha gestionado. Va a haber unas primarias en todas las sedes y después, con en función de los resultados de las primarias, luego se lleva a votar al Congreso. ¿Qué es eso de las primarias? Bueno, pues que con todos los candidatos que haya propuesto se va a votar en todas las sedes. Y en función de los resultados que se obtengan, no me acuerdo qué diferencia tiene que haber entre el primero y el segundo y el tercero, para que el ganador o los ganadores de esas primarias, en función de si la diferencia entre el primero y el segundo ha sido más pequeña de lo que debía ser, van al Congreso y en el Congreso ya los compromisarios votan, digamos, a los finalistas, entre comillas, ¿vale? Entonces, lo que sí yo estoy de acuerdo es que una vez esas primarias se produzcan y demás, yo creo que al Congreso ya para la votación de los compromisarios debería ir una candidatura en la que ya se conformen todas las voluntades, porque las primarias están para eso, para votar, pero luego ya el Congreso yo creo que ahí sí que debería ser algo más unísono, una candidatura de apertura en la que si ha habido varios candidatos propuestos y demás, para que sea un partido fuerte, unido, porque es conveniente, los partidos políticos somos organizaciones un tanto especiales que no se basan solamente en la meritocracia o en la apuesta por el líder, sino también en la cohesión y en el principio fundamental de la confianza, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, primero, veo muy bien que haya propuestas, de momento no ha habido ninguna, solo ha habido Bauzá que ha mencionado que el liberalismo debe estar presente en este Congreso. Y yo lo que sí que me gustaría, y sé que no va a ser así porque es un congreso extraordinario y los estatutos nos dictan lo contrario, es que hubiera un pequeño debate de ideas. Es cierto que no va a ser así porque los congresos extraordinarios no tiene por qué haber ese debate de ideas, ¿no? Pero creo que sería bueno, incluso enriquecedor, que al menos, bueno, pues se destinara una parte de ese... No puede haberlo. Se destina... No, técnicamente el congreso extraordinario... ¿Usted se imagina a alguien que diga que la democracia cristiana tendría que estar presente cuando el Partido Popular Europeo ha abandonado a la democracia cristiana y el Partido Popular Español también ha abandonado la democracia cristiana y el propio Partido Popular se apartó de cualquier planteamiento que recuerde vagamente a la democracia cristiana, retirando su proyecto de modificación de la ley del aborto, que es no por un facha, sino por un papa con una cabeza prodigiosamente bien dotada. Es uno de los puntos que un católico debe considerar no negociables. Pues es imposible que salga nadie en el Partido Popular con esperanza de ganar
diciendo que la democracia cristiana tendría que estar presente en el Partido Popular. No creo que sea, es imposible. Y termino, no creo que sea con el propósito de ganar. Yo creo que, por ejemplo, Bauza tampoco tiene, ni siquiera creo que tenga el propósito de presentarse. Lo que sí es cierto es que ese debate o esas corrientes, esa línea, debe estar presente en el Partido Popular. Y yo sí estoy de acuerdo. Y creo que también debería estar de acuerdo, o sea, debería estar presente la democracia cristiana. A ver si ahora, por favor, no me interrumpís, que es que hoy no me dejáis casi hablar. Respecto al tema principal... Es culpa mía, ¿eh? No. De Rafael nunca es culpa. Yo en este caso creo, y no quiero... Sé que es muy típico esto del debate de ideas, sé que es muy típico el Congreso del Partido Popular, esencialmente, tiene que cumplir dos requisitos, que es cambiar las caras y cambiar el modelo de partido. O sea... Yo entiendo que por supuesto que tendrá que afrontar un debate ideológico, por supuesto que habrá que analizar, pero hoy el Partido Popular ha perdido votos no por su ideología. El Partido Popular ha perdido votos por la corrupción, por la forma de que se gestiona el partido, por la soberbia, por la prepotencia, por la manera... Por tanto, el debate sí es de caras, o sea, se demanda socialmente que el Partido Popular cambie de caras y se reclama que se cambie el sistema del partido. Por tanto, esa es la primera cosa que quiero decir. La segunda cosa, respecto al sistema electoral, que me lo conozco mejor que don Borja, aunque es militante del partido, efectivamente es un sistema que aparentemente no es malo, porque requiere una primera vuelta donde votan todos los afiliados. Ahí se encuentra el primer problema al Partido Popular. El Partido Popular se le llena la cara de decir, se le llena la boca de decir que son 700.000 afiliados y ahora se va a comprobar que no van a tener derecho a voto más de 100.000. Por lo tanto, eso enturbia el problema democrático. ¿Por qué lo enturbia? Porque si votaran los 700.000, estoy convencido que sí habría más de un candidato. Porque probablemente si se presenta don Borja con 700.000, ganaría. El problema es que votan 100.000, entonces lo que votan son al final las supraestructuras del Partido Popular. Votan los que están al corriente de pago y siguiendo unas normas. Permíteme hablar, por favor, permíteme hablar, pues entonces no digas que soy 700.000. Pero yo no he dicho que seamos 700.000. Es que soy 700.000 menos el día de las votaciones. Bueno. ¿Sabes? Siempre es el mismo discurso. Yo he dicho los que votan, que son como pues todo. Votan 100.000. Uno va a comprar cuando tiene dinero, Ahora, si no compra. Permíteme seguir. Entonces, el siguiente problema que tiene el Partido Popular es que aunque tiene gente extraordinaria, porque en el Partido Popular hay un montón de gente extraordinaria, tiene un montón de votantes extraordinarios, tiene un montón de políticos extraordinarios, no se van a poder presentar y al final todo apunta a que todo lo que va a suceder es si Núñez Feijóo, si el otro, bueno, va a ser Núñez Feijóo, pero quiere decir que bueno, que un poco, que si Cospedal, que si Soraya, hasta Soraya por patriotismo, dicen que igual se presenta para perder, sabiendo que va a perder, pero para luego unirse en el Congreso y ser la secretaria general porque hacen falta mujeres. O sea, al final, el problema es que Cristina Ayala, senadora, Javier Lacalle, alcalde de Burgos, el alcalde de Brunete, González Terol, alcalde de Boadilla, tantas personas que tienen 40 y tantos años, que es su momento, si hoy se pudieran presentar en un proceso democrático, ganarían, como ganó Zapatero, como ganó Sánchez y como ganan muchos candidatos cuando hay cierto hartazgo respecto al aparato. No puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de decir don Alfredo. Lo siento, don Borja, pero creo que tiene razón don Alfredo. Y yo creo que ese ejercicio de miopía política es el que está enquistando al Partido Popular. El no ser capaz de reconocer que tiene ese problema de miedo a la democracia interna de verdad, no mediante filtros y mangoneos, sino de verdad, la democracia pura. Y ojo, una cuestión importante que yo creo que ahí, me parece que ahí no puedo estar de acuerdo con Alfredo. Yo creo que el Partido Popular sí ha perdido votantes por culpa de su falta de ideología, a lo mejor no en los últimos meses, pero en los últimos años, vamos, no le quepa a usted la menor duda. Pero se ha dejado muchos votantes. Argumento yo que estoy en principio más de acuerdo con don Alfredo que con don Borja en este punto. Mientras iba hablando usted, don Alfredo, estaba yo pensando qué le podría decir un interruptor de su discurso. Y el interruptor de su discurso le diría, si fuera del PP, le diría, sí, para que en el PP salga un Zapatero o un Sánchez, pues no funciona esto.
El Zapatero gana. Claro, si lo que tiene que salir es un zapateroide o un sanchoide, No me refería a la catástrofe dirigente, me refería a la casuística. Que un señor que se llama Zapatero, que es desconocido, claro, gana un bono, o un señor Sánchez, pues que aparentemente no era un concejal del Ayuntamiento de Madrid, pues resulta que se hace presidente. Alberto. Los dos presidentes, que decir Zapatero y Pedro, o si le aseguraran ahora que mismo... son los que ha citado, Sí, pero digo que si le aseguraran ahora mismo al Partido Popular que el que salga llega a presidente, te aseguro que lo votan. O sea, cosas que no podían ofrecer ni Zapatero ni Pedro Sánchez en su momento. Yo a Alfredo lo único que le diría es que tampoco ponga como ejemplo maravilloso de épica los procesos de primarias del Partido Socialista, porque quiero decir, no sale gente sorpresa de las bases, porque quiero decir, el proceso de avales es algo, quiero decir, puedes hacer el filtro antes o después. El Partido Socialista lo hace antes, te piden 9.487 avales, ya te aseguro que llegan los 3 que tienen que llegar y puntito, y muy controladitos. Entonces tampoco nos pongamos, fíjate, o sea, Zapatero no sale de la nada y Pedro Sánchez menos. Otra cosa es que el rocambolesca, o sea, que 7 tiradas de dados te salgan 7 pókers. Bueno, pues esas cosas le pasan a Pedro Sánchez y a Zapatero. Ahora, el Partido Popular, que postergará una vez más su debate de ideas hasta el infinito, pues los congresos, los normales los aplaza, y los extraordinarios, como son extraordinarios, que se parecen tanto al PSOE, que me dan ganas hasta de abrazarlo al Partido Popular por estas cosas. Entonces, como se posterga todo hasta el infinito, pues llegará un momento malo, en 2043, en el que igual tiene un debate de ideas, ya no se sabe ni sobre qué ideas, ni sobre nada. Y mientras tanto, fíjate, hasta Vox les va quitando votos de una manera constante y afiliado, ¿no? Si llegan las cuentas parece que... Le quita más votos Ciudadanos que Vox, Bueno, pero al final le van quitando por los dos lados, y a este paso le va quitando hasta a Pedro Sánchez, porque claro, no hay nada como regalarle a alguien la Moncloa para hacer una campaña electoral. Yo creo que va a cometer muchísimos errores el Partido Popular en este Congreso, entre otros la idea de buscar una lista única y no resolver la guerra real enquistada que tienen ahí, que más vale, y ahí sí que deberían aprender del Partido Socialista, de resolverlo a leches. Es decir, date un congreso de 5 días, y en ese congreso de 5 días, sí, efectivamente, vas a tener portadas terribles, pero se sale. Y la prueba evidente es que el Partido Socialista, de las guerras de 5 días se salen, y además se salen con una ventaja, y eso lo hace muy bien el Partido Socialista. En esos 5 días de guerra salen titulares a mansalva. Muchos son malos, pero otros son enormemente buenos. Es decir, salen 7 candidatos que dicen sus barbaridades, pero van calando esa imagen. Pues yo quiero el naumaquias, pues yo quiero invertir en ciencia astronáutica, lo que sea. Y al final al ciudadano ese mensaje se le va quedando, de que hay nuevas ideas, nueva gente, que hay debate. Si ahora el Partido Popular presenta una lista única, cerrada, y luego dice que voten los militantes o cosas de esas, va a dar la sensación de que todo sigue pautado, de que nos ha resuelto la tensión, de que Aznar sigue ahí, de que Rajoy sigue, de que Cospedal sigue enfrentada a Soraya. Eso se va a quedar ahí latente. Entonces el votante dirá, pues enhorabuena, se han arreglado entre ellos para seguir ellos. Pero yo como votante no he ganado nada. Entonces, la pregunta es, ¿este Congreso va a ser para el Partido Popular o para los votantes del Partido Popular? Y ya está. Buena reflexión. 9:48, una pausa y continuamos. Son las 9:52 minutos. No sé si alguien más quería opinar sobre este Congreso del Partido Popular. Don Borja. No, yo opinaré que como además va a ser en julio, el sol brilla más, el calor y el sol, como digo, mejora los efectos funcionales del cuerpo humano, y yo me alegro muchísimo que además sea rápido y que podamos ir todos de la mano, porque se aproximan tiempos en los que tenemos que trabajar al unísono. En julio fue la guerra de la independencia de Estados Unidos. En julio y la civil fue española. La toma de la Bastilla. Y la batalla de Brunete. En julio fue el alzamiento de las tropas de Franco. Bueno, o sea que julio, con julio mucho cuidado. Pero esos eran los idos de marzo. Las revoluciones solo funcionan en verano, como normal. Claro, sí, tiene que haber un poco de calor. Una revolución en octubre. Y no sale de seguro. todas maneras sí que es cierto que si hubiera dos candidatos, que al final no creo que sobrevivan 2 candidatos al Congreso, en la fase del Congreso, Núñez de Feijóo tiene todas las de ganar, porque el sistema que tienen, el cual que me parece bueno en la primera vuelta, la segunda, que es elegido por compromisarios, el volumen de natos... A ver, yo si hubiera, dos candidatos resultantes de las primarias, lo que yo sí intentaría, y lo vuelvo a repetir, a mí me gustaría, como afiliado al Partido Popular y demás, para que el Congreso fuera un Congreso real de hermanamiento y de un camino juntos, ¿no? Sería integración de las dos candidaturas, me parecería algo muy normal. Permítanme que dé una noticia que acaba de saberse. Iñaki Urdangarín, cuñado del rey Felipe VI y marido de la infanta
Santa Cristina se va a convertir en el primer pariente de la familia real en tener sobre sí una sentencia firme de prisión. La Sala Penal del Tribunal Supremo acaba de condenar al exduque de Palma a una pena de 5 años y 10 meses de cárcel, 5 meses menos de la que le impuso la Audiencia de Palma el 17 de febrero del año pasado. La condena urdangarina, adoptada por unanimidad del Supremo, le pone al borde de entrar en la cárcel, lo que deberá decidir en los próximos días la Audiencia Balear. El marido de la infanta aún puede pedir el indulto, lo que permitiría solicitar la suspensión de la ejecución de la pena y también recurrir en amparo al Tribunal Constitucional. Señor letrado, ¿cómo lo ve usted? Pues que mínimo 21 meses en prisión va a tener que cumplir. Sí. Ahora mismo con el sistema penitenciario vigente en España, 21 meses seguros que cumplirá. Luego es probable que otros 21 meses puedan ser en régimen abierto y que los últimos 21 meses pues simplemente pues sea pues eso, privación de salir de España o privación de votar y estas cosas. Puede pedir el indulto, ¿no? Sí, pues puede, pero bueno, me parece que no. Incluso el tema del indulto ahora también es más complicado. Yo veo muy complicado, que yo creo que ni siquiera lo pedirá, sinceramente. Sí, a cárcel, es que es irremediable. Le han bajado menos de lo que muchos decían, por lo tanto se queda la condena casi intacta y habrá que ver la respuesta que no darán de Casa Real, pero deberían dar alguna. Uh-huh. También acabamos de conocer otra noticia, y es que la Policía Nacional está llevando a cabo en Barcelona una operación contra la infraestructura técnica del referéndum ilegal del 1 de octubre y el censo que se usó en la votación considerada ilegal por el Constitucional. Según fuentes conocedoras de la operación, estoy leyendo el teletipo, se prevé realizar una detención de un cargo del Departamento de Economía y varios registros, entre ellos la Consejería de Economía de la Generalidad y Mediapro. Las entradas de agentes de información de la policía se han producido en instalaciones de la Generalidad y privadas. Otros de los objetivos son el Centro de Tecnologías de la Información y oficinas de Mediapro, como digo, en la capital catalana. Esta es la empresa. Es relevante lo de Mediapro. Los de la Sexta. Se dedicó a dar cobertura televisiva y mediática a todo lo que estaba ocurriendo aquel día. Pues pero así eso, pero eso ya forma parte del conglomerado Planeta, ¿no? Sí, claro. Sí, Mm. sí. Forma parte de Sí, a esa 3 Media. Bueno, Bueno. aquí queda esto qué de bonito. momento. Vamos a hacer una pausita y enseguida continuamos con las noticias y con nuestro magazine. Antes, Alberto Sotillos, gracias por estar con nosotros. Un placer. Gracias, Alfredo. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Encantado. Muchísimas gracias, maestro. De nada, doctor. Una pausa y seguimos.